¿Alguna vez has reflexionado sobre el verdadero propósito de la prosperidad en tu vida? Es fácil dejarse llevar por el deseo de prosperar materialmente, buscando riquezas y confort solo para satisfacer nuestros propios deseos y necesidades. Pero, ¿y si hubiera una motivación mayor detrás de la búsqueda de la prosperidad? ¿Y si pudiéramos usar la abundancia que recibimos para expandir el reino de Dios y marcar la diferencia en la vida de otras personas? Uno de los aspectos fundamentales de este principio es la práctica del diezmo. Al devolver una parte de nuestros recursos financieros a Dios, estamos reconociendo su soberanía sobre todas las áreas de nuestras vidas y demostrando nuestra confianza en su provisión. Descubramos juntos cómo podemos cultivar una mentalidad de prosperidad con propósito, poniendo a Dios en primer lugar y usando nuestros recursos para hacer el bien al prójimo. Abre tu corazón para recibir la bendición y la orientación de Dios sobre cómo aplicar estos principios en tu vida diaria. Antes pensaba que la pobreza tenía un gran valor moral. En Corea, los pastores solían predicar que la pobreza era una bendición y que los pobres eran quienes más experimentaban la vida. Sin embargo, estos mismos pastores continuamente pedían a los miembros de su congregación que dieran más y más dinero a la iglesia, enseñando el valor de la pobreza mientras también predicaban el mérito de aumentar las contribuciones. Esta contradicción me incomodaba. Cuando me convertí en pastor, ofrecí pastorear en una zona muy pobre de la ciudad. Allí, las personas vivían en la pobreza extrema y la mayoría apenas tenía una comida al día. Los niños sufrían de desnutrición y muchos estaban al borde de morir de hambre. Me di cuenta de que la pobreza no era una bendición de Dios. Fue entonces cuando volví a leer la Biblia buscando una solución. Quería conocer la voluntad de Dios respecto a la pobreza. Descubrí que el enseñamiento de Dios sobre la pobreza era completamente diferente de lo que me habían enseñado en la iglesia coreana tradicional. Dios no creó la pobreza. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, lo hizo con abundancia. No había privaciones en el jardín del Edén, era un lugar de belleza y abundancia extrema. Luego, Adán y Eva pecaron y con el pecado vino el juicio. Fueron expulsados del jardín de la abundancia. La serpiente, instrumento de tentación de Satanás, fue maldecida. La maldición de Eva fueron los dolores del parto. La tierra fue maldecida y Adán, junto con todos los hombres que le siguieron, debían trabajarla con el sudor de su rostro, ver Génesis 3 y 19. La pobreza es el resultado del pecado. Cristo vino al mundo no solo para llevar nuestros pecados, sino también para liberarnos de la maldición del juicio. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición en nuestro lugar, Gálatas 3 y 13. Y como Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, ya no estamos bajo esclavitud. Podemos ser perdonados y liberados de la maldición del pecado. Algunos toman la pobreza terrenal de Cristo como justificación para su propia pobreza. En muchos aspectos, Cristo fue pobre, aunque tenía un grupo de mujeres que lo ayudaban con sus necesidades materiales, así como sus discípulos. La Biblia afirma que Cristo fue pobre para que nosotros no tuviéramos que serlo. Pues ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por amor de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. 2 Corintios 8, 9. Cristo desea que sus hijos en la fe sean prósperos. Sin embargo, muchos no lo son porque no reclaman la promesa divina de prosperidad. Hubo una época en la que los ingleses iban a los Estados Unidos en busca de fortuna. En ese tiempo, un joven inglés decidió que también quería viajar al Nuevo Mundo en busca de riqueza. Ahorró para comprar un boleto de tercera clase en un barco y partió hacia los Estados Unidos. Aunque no le quedaba dinero para comida, pensaba que su aventura valía el sacrificio. Al entrar en el barco, se fue a la tercera clase y durante las comidas se quedaba solo en la oscura cabina, imaginando el momento en que llegaría a Nueva York. Pero ese momento se retrasó por 2 semanas. Un huracán desvió el curso del barco y se necesitaron 15 días para volver a la ruta original. Al final de esas 2 semanas, el joven estaba muriendo de hambre. Aunque podía ver Nueva York en el horizonte,
Pensaba que moriría de hambre o sería castigado cuando descubrieran en el comedor que no tenía dinero para pagar la comida. Pero eso no importaba. Por primera vez, fue al comedor y pidió una comida completa. Devoró la comida como si estuviera muriendo de hambre, pidió más y comió hasta saciarse. Luego se volvió hacia el camarero y dijo, «La cuenta, por favor. Necesito saber cuánto es». El camarero lo miró extrañado y le dijo que al comprar el boleto en ese barco también había pagado las comidas que necesitaría durante el viaje. El joven casi muere de hambre, pero había pagado la cuenta por toda la comida que quisiera. Muchos creyentes actúan como este joven. Reciben el boleto al cielo a través de la fe en Jesucristo, pensando que apenas pueden llegar a la salvación espiritual al creer en Cristo. Pero en ese boleto también hay una promesa de abundancia. Ciegos por sus propios prejuicios, llevan una vida de escasez y la prosperidad les parece algo imposible. Si deseas ser próspero, primero comprende que Cristo ya ha establecido el fundamento. Los deseos de dinero, fama y prestigio nunca tocan el corazón de Dios. Dios no concede bendiciones duraderas a aquellos que solo tienen aspiraciones egoístas. Cuando comencé mi ministerio, tenía motivos equivocados. Como resultado, pasé por muchos momentos difíciles. Entendí la importancia de tener una motivación adecuada. Si deseas tener prosperidad, examina tu corazón para descubrir tus verdaderos motivos. ¿Deseas prosperidad como un medio para producir más frutos, ser más productivo para Dios? ¿Te importa realmente el bienestar espiritual de los demás y deseas usar la prosperidad como un canal para traer más gente al reino de Dios? El deseo solo de dinero ha invadido incluso las filas de los ministros evangélicos. Varios evangelistas famosos han venido a Corea. Recuerdo uno en particular, que vino hace varios años a realizar una serie de conferencias en nuestra iglesia, a mi invitación. Antes de su llegada, lancé una extensa campaña de anuncios para alertar a tantas personas como fuera posible sobre las conferencias que se avecinaban. En las 2 primeras noches, el evangelista predicó sermones por encima del promedio y grandes multitudes y milagros ocurrieron. Antes de la tercera noche, el evangelista anunció, «Voy a hacer las maletas y partir de inmediato». Le pregunté sorprendido, «Hemos hecho mucha publicidad para estas reuniones. ¿No puedes irte y dejar a las miles de personas que vienen todas las noches solo para escucharte?» Él respondió, «Hay una manera de que me quede. Si me das $10,000 más ahora mismo, me quedaré. De lo contrario, debo regresar a Estados Unidos para recaudar esa cantidad». Mi corazón ardía de rabia. Los pastores fueron llamados a predicar el Evangelio, no a ganar dinero. Sin embargo, sabía que las personas vendrían esperando escucharlo. Lo miré directamente a los ojos y le dije, «Si el dinero es tan importante para ti, haré un cheque de $10,000 ahora mismo. Al recibir el dinero, espero que prediques el resto de la semana». Desde esa noche en adelante, la presencia especial del Espíritu Santo se ausentó. Los sermones ya no tenían la unción divina y las necesidades de las personas ya no eran tocadas por Dios. Fue una de las peores series de conferencias que nuestra iglesia haya realizado. En su único deseo de dinero, ese evangelista perdió toda la prosperidad espiritual que las reuniones restantes podrían haber traído. También nos obligó a renunciar a darle una gran tarifa previamente acordada. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y las suplirá. Sin embargo, nuestros motivos y prioridades deben estar en orden. Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy existe y mañana es arrojada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Por lo tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? Porque vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:30 al 33. Si deseas ser próspero, es importante que tengas la motivación adecuada. Pon a Dios en primer lugar en tu vida y enfoca tus deseos principales en la edificación del reino divino. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él,
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3 y 16 y 17. Dios llama a su santuario, el templo de Dios, y para que tenga algún valor debe tener el Espíritu Divino habitando en él. El santuario sin el Espíritu de Dios es como un edificio vacío, casi siempre utilizado para guardar cosas inútiles. Sin embargo, si comprendemos que el propósito del hombre es ser santuario de Dios, entonces nuestra perspectiva se ajusta. Podemos comprender con mayor claridad por qué debemos ser motivados a poner a Dios primero en nuestros deseos de prosperidad. Podemos percibir que el Espíritu Santo que habita en nosotros puede guiar nuestros caminos hacia una mayor prosperidad. Hubo un hombre de negocios que creía firmemente en el liderazgo del Espíritu Santo. Antes de cualquier decisión importante, se encerraba en su oficina para orar, a veces durante 10 minutos, a veces durante 10 horas. Incluso cuando era presionado por socios que exigían una respuesta inmediata, este hombre de negocios se negaba a confirmar cualquier decisión. Insistía en que primero debía recibir orientación del Espíritu Santo. Se dice que nunca se equivocó en sus decisiones importantes. No solo se convirtió en uno de los hombres más ricos en su campo de negocios, sino que sus consejos eran altamente solicitados. Y todo esto porque comprendía la importancia de la habitación del Espíritu Santo en su interior y la necesidad crucial de su liderazgo. Kedorlaomer era rey de Elam, un antiguo país al norte del Golfo Pérsico. Durante 12 años, lideró una coalición de reyes que incluía las ciudades de Sodoma y Gomorra. Después de 12 años, muchos de los vasallos de Kedorlaomer, incluidos los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, se rebelaron. Génesis registra una rápida batalla entre Kedorlaomer y sus aliados contra los vasallos rebeldes, que Kedorlaomer ganó. El agresivo rey confiscó todo lo que se movía, personas, animales, suministros y objetos de valor. Entre los cautivos se encontraba Lot, sobrino de Abraham y ciudadano de Sodoma. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino había sido llevado cautivo, inmediatamente armó a sus siervos, más de 300, y persiguieron a los agresores. Los vencieron en una victoria notable, recuperando todo y trayendo a todos con vida. Abraham regresó con la victoria viva en su mente. Luego, Melquisedec, rey de Salem, trajo a Abraham pan y vino. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham diciendo: Bendito seas, Abraham, por el Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Después de recibir la bendición, Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, el diezmo de todo lo que había tomado. Más tarde, Dios habló a Abraham en una visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu gran recompensa. Dios le dio a Abraham la promesa de prosperidad y protección. En este relato, Melquisedec representa un tipo de Cristo y Abraham tipifica a nosotros, los creyentes. Cuando examinamos la Biblia, descubrimos que hay muchas bendiciones en el diezmo relacionadas con la ley universal del dar y recibir. En el mundo natural, prevalece el principio del dar y recibir. Si cierto tipo de animal solo recibiera vida y se negara a darla, su especie pronto se extinguiría. Tanto el mar de Galilea como el mar Muerto reciben sus aguas de las montañas del Líbano. El primero está lleno de seres vivos, ya que el agua es fresca y fluye constantemente hacia el río Jordán. Recibe y da, lo que lo convierte en una fuente de abundancia. Por otro lado, el mar Muerto recibe agua de las corrientes de las montañas, pero no tiene una salida que dé curso al agua. El agua que llega a él se evapora lentamente, dejando la sal y otros minerales en forma sólida en su lecho. Nada puede vivir en sus aguas. Incluso en el reino natural, debe haber dar y recibir. Todo lo que se niegue a dar se vuelve inútil y perecerá. Los fieles patriarcas de Israel nos mostraron que el diezmo es una forma importante de dar a Dios, y en realidad es una fuente de tremenda prosperidad. Abraham dio el diezmo, Isaac y Jacob dieron el diezmo. Al examinar las vidas de estos hombres, nos damos cuenta de que nunca sufrieron los efectos de la pobreza durante largos periodos de tiempo. Eran hombres ricos, todos ellos.
pasaron por diversas pruebas y tribulaciones, pero ninguno de ellos murió de hambre y siempre tuvieron suficiente para dar a los demás. En el libro de Génesis, hay un relato del voto que Jacob hizo a Dios antes de salir de su hogar para vivir con su tío. Si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que estoy haciendo, y me da pan para comer y ropa para vestir, de modo que regrese en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto como pilar será la casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré ciertamente el diezmo. Jacob conocía la ley universal del dar y recibir. Sabía que si daba el diezmo, Dios lo bendeciría con prosperidad. Más tarde, Dios hizo del dar el diezmo un mandamiento. Traigan todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dar el diezmo trae muchos beneficios a nuestra vida, especialmente provisión, protección y prosperidad. Si le das a Dios, Él te dará mucho más abundantemente. Dar el diezmo debe ser una práctica prioritaria, y debe ser tomado de tu ingreso total. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán con mosto. El diezmo, la 10ª parte de todo el ingreso, lleva consigo promesas de bendición y prosperidad. Muchos creyentes, al recibir su salario, primero pagan sus deudas y luego dan el diezmo de lo que les queda. Sin embargo, este no es un diezmo genuino. Debe ser las primicias del ingreso total de la persona, dado para la gloria de Dios. Dios respeta a los fieles que dan el diezmo de esta manera y los bendice abundantemente. Otros piensan que deben decidir a quién dar el diezmo, enviarlo a alguna iglesia pequeña en el campo o a una familia necesitada. Tampoco este es el modo correcto de dar el diezmo. El dinero del diezmo debe ser dado al Señor a través de la iglesia local donde la persona asiste. Recuerda que Abraham dio el diezmo al rico rey de Salem, y fue a través de la boca de este rey que Abraham recibió las bendiciones de Dios. Donde quiera que recibas el pan y el vino de la palabra de Dios, recuerda dar y pagar fielmente el diezmo de todo tu ingreso. Si no sigues el patrón que Dios estableció para el diezmo, no será reconocido y serás incapaz de recibir la bendición total de prosperidad que Dios desea darte. Muchos argumentan contra el diezmo, afirmando que la práctica de dar el diezmo pertenecía solo a la ley del Antiguo Testamento, y que ahora que vivimos bajo la gracia, dar el diezmo ya no se aplica. Sin embargo, la práctica del diezmo está tan viva hoy como lo estuvo durante los días del Antiguo Testamento. Jesús mismo dio el diezmo. En una advertencia contra los hipócritas religiosos, Jesús declaró: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello». En esta pasaje bíblica, Jesús habló de la importancia de dar el diezmo y la necesidad de no perder la perspectiva. Cuando miramos la historia y nuestras propias experiencias, vemos que la práctica del diezmo ha traído muchos beneficios. A lo largo de la historia, las naciones que dieron fueron las que prosperaron. Esto se hace evidente en varias civilizaciones occidentales, particularmente en los Estados Unidos. Después de recibir a Cristo en su cultura y aprender de su palabra, los estadounidenses comenzaron a enviar misioneros y a dar diezmos y ofrendas para ayudar a otros. Por esta razón, Dios ha bendecido a los estadounidenses haciéndolos prosperar. En los países del Oriente y de África, la historia ha sido diferente. A pesar de los vastos recursos naturales, la mayoría de los países de esta región aún no han tenido el privilegio de desarrollar y utilizar tales recursos. Han rechazado el Evangelio de Jesús, y su gente ha fallado en compartir las bendiciones materiales con otros. En Corea, hubo un hombre que durante su juventud vivió en la pobreza. A la edad de 50 años, asistió a un culto por primera vez y escuchó atentamente el sermón sobre el diezmo y la prosperidad que seguiría. Sintió que debía comenzar a dar el diezmo, pensando que dado que su ingreso era tan pequeño, dar una 10ª parte de él a Dios no haría mucha diferencia.
Más tarde, se convirtió en creyente y comenzó a dar el diezmo regularmente. Antes, nunca había tenido un trabajo estable. Después de comenzar a dar el diezmo, sin embargo, consiguió un trabajo como vendedor para una compañía de acero. De repente, tuvo un gran éxito y se convirtió en dueño de la sucursal donde trabajaba. En 12 años, se hizo rico, y aun en tiempos difíciles, este hombre se negó a dejar que el desánimo lo dominara. Creyendo que el diezmo fiel traería prosperidad, continuó prosperando. Todo porque aprendió el secreto de la prosperidad, dar el diezmo. Se cuenta la historia de dos hombres, uno creyente y otro incrédulo, que decidieron iniciar un negocio juntos. El socio no creyente ganaba $100,000 al año, mientras que el creyente, aunque ganaba solo $12,000 al año, daba fielmente el diezmo cada mes. Sin embargo, hubo una diferencia extraña. Aunque el no creyente ganaba más dinero, no tenía prosperidad. Su familia a menudo sufría enfermedades, las facturas médicas se acumulaban, y él llevaba el peso de una gran presión financiera. El creyente que pagaba los diezmos tenía abundante prosperidad, bendecido no solo en su negocio, sino también en su vida personal, con paz y armonía. Si deseas prosperar, no descuides pagar tus diezmos a Dios. Dar el diezmo trae la promesa divina de prosperidad a su pueblo, y esta prosperidad no se limita al reino material. Dios también te bendecirá con prosperidad en paz, alegría, salud y armonía en tu hogar. A través de la muerte de Cristo en la cruz, se estableció el fundamento de la prosperidad de cada creyente. Nuestro pasaje al cielo no se limita solo a la salvación espiritual, sino que también incluye promesas de bendición y prosperidad que deben ser reclamadas por aquellos que tienen la fe que viene de Dios. Convertirse en próspero es un proceso que requiere fe y obediencia a los principios divinos, incluido el dar el diezmo. Parte de esto es una cuestión de motivación. Tanto tú como yo debemos comprender que el propósito del hombre es ser el templo del Espíritu Santo de Dios y desear continuar teniendo la dirección del Espíritu en nuestra vida. Debemos colocar a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos, luchando primero por establecer aún más el reino de Dios. Dar el diezmo regularmente a la iglesia local a la que asiste la persona es la clave secreta para volverse próspero. Esta es una parte de la ley universal del dar y recibir, aunque haya sido instruida en tiempos del Antiguo Testamento. El diezmo es una práctica que tú y yo debemos continuar hoy, una práctica que trae bendición y prosperidad. Ahora, a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria. Efesios 3:20 y 21.